servimos a un Dios perfecto, maravilloso, que hace buenas obras a nuestro favor, que torna la maldición en bendición y que hace a todas las cosas funcionar para nuestro bien. Él es el Dios que nos liberta, que nos levanta, que nos restaura, y le damos gloria y honra porque solo Él la merece. Aleluya. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por permitirme una vez más poder compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Si bien es cierto, las condiciones son diferentes, ¿cierto? El poder estar cada uno en nuestras casas. Pero aún así la palabra del Señor puede llegar a nuestras vidas, ¿cierto? De diferentes formas y por eso damos gracias al Señor, porque tenemos estos medios, ¿cierto? Donde podemos aún escuchar su palabra. Quisiera pedirles que pudiéramos orar un momento para después de dar inicio a la reflexión de este mensaje que el Señor me ha entregado. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú me has entregado, Dios mío. Te pido, Señor, que podamos tener un oído atento, Señor, que podamos estar pendientes, Señor, a lo que tú quieres entregarnos, Señor, en esta mañana, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Y te pido, Señor, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la lectura del pasaje bíblico principal se encuentra en Mateos capítulo 4, versículos 1 al 11. En Mateos capítulo 4, versículos del 1 al 11. La voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, así que le daré lectura en el nombre del Señor. Lleva como título Tentación de Jesús el pasaje. Dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si postrado me adorares. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Amén. Esa ha sido la lectura del pasaje principal. Bueno, el nombre al tema que le he puesto el día de hoy se llama El primer duelo mano a mano entre Jesús y Satanás. Y a modo de introducción encontré una frase dentro del estudio que estuve haciendo que dice: el diablo es como un perro atado a una cadena, que solo muerde a quienes se le acercan a él. El diablo es como un perro atado a una cadena que solo muerde a quienes se le acercan a él. Puede sonar algo chistoso esta frase, pero a través de los minutos que vamos a ir pasando esta pequeña reflexión,
nos vamos a ir dando cuenta del significado de esta frase. Pero, ¿quién es el diablo? Y aquí quise hacer una pequeña ilustración en base a textos bíblicos en cuanto a Satanás el diablo. Dice, el diablo fue originalmente un importante ángel conocido con el nombre de querubín grande y protector. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 28, versículo 14. Era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 14, versículo 12. Era la máxima expresión de creatividad de Dios. Ezequiel 28, del 12 al 13. Sin embargo, el mismo poder y hermosura de Satanás lo llevaron a caer en el orgullo y la vanagloria, queriendo ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios y cayó en pecado. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 15, y en Ezequiel capítulo 28 del versículo 16. Junto con Satanás se reveló la tercera parte de todos los seres angelicales del cielo, del reino de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 3 al 4. Y quise hacer esta pequeña biografía de Satanás para que pudiéramos darnos cuenta sobre el tipo de enemigo que se estaba enfrentando Jesús en este pasaje bíblico que leímos hace unos minutos atrás, y sobre el enemigo del cual nos enfrentamos nosotros en la actualidad diariamente. Lo que estamos observando en este pasaje es mucho más profundo que una simple tentación, como la que cualquiera de nosotros podamos tener en nuestra vida diaria. Lo que estamos presenciando es el primer combate entre el Hijo de Dios y el diablo. Es la primera lucha que podamos ver a través de la Escritura, donde Jesús se puede encontrar cara a cara con el enemigo, Satanás el diablo. ¿Y por qué razón de esta batalla? Pues el diablo quería evitar que Jesús consiguiera la liberación del hombre y la mujer, de la esclavitud satánica en la que el diablo tenía y tiene hasta el día de hoy a la humanidad. Y así evitar que Jesús nos diera este regalo inmerecido, que es la salvación y vida eterna. Tan importante es este pasaje que de su desenlace, la salvación o la muerte o la salvación y la vida, la salvación, bien digo, o la muerte eterna, depende de ello. Este pasaje también es muy importante para nosotros porque la tentación es una experiencia conocida por todos nosotros. Todos nosotros estamos bajo la tentación el día a día, en cada momento. Tenemos ese peligro como cristianos, el ser tentados, ¿verdad? Entonces es una experiencia conocida por todos nosotros. Nuestra fe es puesta a prueba sin descanso, y podemos ver la advertencia que nos dejó Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 versículos de 10 al 13, que dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo 11: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Versículo 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos o de los lugares celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Amén. Y quiero destacar en el versículo 12 esta frase que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Y esto quiero hacer hincapié porque nuestro enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no es un familiar, no es un amigo, no es tu jefe. Ellos no son nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es Satanás. Y él se va a encargar de ocupar a diferentes personas o diferentes situaciones para que nosotros podamos caer o pecar ante Dios. Es por esta razón que debemos tomar en cuenta estos versículos que acabamos de leer, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino que contra huestes malignas que son dirigidas por Satanás el diablo. La voluntad de Dios era que su Hijo tuviera una preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. Por esta razón es los 40 días de ayuno, en donde Jesús ocupó todo este tiempo para poder meditar en la palabra del Señor, en orar al Señor, ¿cierto? Y se apartó durante todo este tiempo para poder prepararse ante la gran comisión que el Padre le entregó, que era predicar la palabra de Dios a toda criatura. Y claro, Jesús, después de haber realizado este tremendo ayuno, tuvo un desgaste tremendo, un desgaste físico. Y Satanás se aprovecha de esta debilidad de Jesús y le quiso tentar. De igual forma, para nosotros, Dios puede llevarnos a una situación con el propósito de fortalecer nuestra fe, de acercarnos más a Él, mientras que el diablo va a intentar intervenir en ese camino de poder hacernos caer, ¿cierto?, en pecado y así apartarnos de Dios. Pero es ahí, en esa situación, en la que nosotros debemos estar firmes en nuestra fe. Cada situación que nosotros vivimos como cristianos en nuestra vida es para fortalecer nuestra vida espiritual, es para poder acercarnos más a Cristo. Estas situaciones debemos aprovecharlas para meditar más aún en la palabra del Señor. El Señor quiere que estemos cerca de Él constantemente, en que nuestros primeros minutos de abrir nuestros ojos al Señor en la mañana, que sean para agradecer al Señor, que sean para darle gracias al Señor por lo que Él nos da, que es la vida y la salud, de poder tener a nuestra familia cerca. El Señor nos pone cada oportunidad para poder a nosotros acercarnos más a Él. Y como podemos ver, el diablo va a tratar de evitar eso. Va a tratar de evitar que nosotros tengamos una comunión sólida con el Señor. Dios ha preparado un camino para cada uno de nosotros. Y en Él encontraremos enemigos, encontraremos pruebas, tentaciones. Especialmente cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor fielmente, sin importar lo que pase. Cuando nosotros nos disponemos de corazón sincero, humillados ante Dios, a servirle a Él,
Es ahí donde Satanás va a luchar para que nosotros nos separemos de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos aún mantenernos más firmes en esa situación. Pero ante este panorama difícil, hay una verdad reconfortante y absoluta. Y es saber que nuestro Señor Jesucristo ya pasó por ese desierto que tú y yo estamos atravesando en este minuto. Y ahora Él nos conduce por el camino de la victoria. Y ahora, mis hermanos, quisiera detallarle en breves minutos los 3 tipos de tentación que sufrió Jesús y que se arrastran hasta el día de hoy en nuestras vidas. Y la primera tentación es la necesidad física, ¿ya? Y eso conlleva hambre, trabajo, vestimenta. También podría ser nuestro futuro, ¿cierto? Y el diablo le sugiere lo siguiente a Jesús: si acaso eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro que una sugerencia de este nivel, de este tamaño, no sería una tentación para nosotros. Claro, porque nosotros no podemos hacer tal cosa. En cambio, Jesús sí es el Hijo de Dios y sí podía hacer semejante cosa de convertir estas rocas en pan. Y justamente se trataba de eso, la tentación. Jesús, como hombre, ¿dependería de Dios como el único proveedor para todas sus necesidades? ¿O serías autosuficiente usando su poder divino? ¿Acaso Jesús aceptaría vivir por la palabra de Dios? Si Jesús había de ser el Salvador de los hombres, era necesario que fuera como nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A que viviera bajo los mismos términos de un ser humano. Así que rechazó tajantemente la tentación del diablo de convertir las piedras en pan. Por la siguiente razón: él no iba a usar su poder divino en beneficio propio, sino que opta por la dependencia de la palabra de su Padre y da la siguiente respuesta, que la encontramos en Mateo 4, versículo 4. Y Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esto damos entrada a la segunda tentación que sufrió Jesús, que es la necesidad emocional. Y aquí se centra en el punto de la seguridad de Jesús, y también podemos llevarlo a nuestra vida espiritual. Si eres hijo de Dios, échate abajo, dice la Escritura. El diablo llevó a Jesús a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Ese está en el versículo 4 del texto principal. El versículo 5. Y el pináculo es la estructura final del templo, es la parte más alta del templo. Y dice de que la altura de esta estructura es aproximadamente de 13.5 metros de alto. Por lo tanto, era un lugar que podía ser visto por toda la multitud. Así que imagínense que era un punto donde toda persona podía ver. Entonces, una vez en ese lugar, Satanás le sugiere a Jesús saltar de allí y así llegar al templo de una forma sobrenatural, y así poder ser reconocido por todas las personas como el Mesías. De esa manera sería admirado por todos como quien
está bajo la protección del Padre, la protección de Dios, y sin duda que viene con una comisión directamente del cielo. Si recordamos en la tentación anterior, el diablo intentó llevar a Jesús a dejar de confiar y depender de su Padre y de su palabra. Y claro, como no lo consiguió, ahora la estrategia que ocupa Satanás es una nueva y es lo opuesto a la primera tentación. El diablo dice, puesto que confías tanto en Dios y en su palabra, entonces arrójate desde lo alto, porque seguro que tu Padre velará por tu seguridad. Debemos notar que Satanás ocupa un versículo del Salmo 91, aunque lo hace de fuera de contexto, de una forma errónea, y lo hace manipulando las Escrituras. Porque el hecho de confiar en Dios no significa que podamos cometer cualquier tipo de imprudencia. El Señor dijo que esto sería tentar a Dios, sería como estar abusando de nuestra relación con el Padre, y por eso Jesús le contesta en el versículo 7 de Mateo 4. Dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. La propuesta de Satanás era que Jesús llamara la atención de la gente mediante el espectáculo milagroso, que era tirándose, ¿cierto?, desde el pináculo del templo, desde lo más alto del templo. Y aquí quisiera hacer una mención, y creo que muchos de nosotros hemos visto en redes sociales, en internet, donde hay pastores que han utilizado la parte emocional de la congregación para hacer entender de que Dios está con ellos. Muchos pastores han hecho creer que está lloviendo oro del cielo, ¿verdad? Pastores que sanan a gente a través de bofetadas o tiran sus bastones encima de ellos y son completamente sanos. Y podemos darnos cuenta que ocupan estos hechos milagrosos para hacer entender de que Dios está con ellos. Y definitivamente el reino de Dios, mi querido hermano, no se establece sobre la base de milagros o espectáculos, sino sobre la gracia y la misericordia de Dios, sobre el quebrantamiento del orgullo y el arrepentimiento de corazón del pecado, la fe, la confianza en Cristo Jesús. En eso se basa el reino de Dios. Tratar de establecer el reino de Dios sobre cualquier otro fundamento sería una terrible equivocación, porque no va a cambiar en nada la situación del hombre o la mujer. Va a seguir siendo igual, porque el Espíritu Santo no va a estar en aquella acción. Y ahora quisiera dar paso a la última tentación que fue sometido el Señor por el diablo, Satanás. Y la tercera tentación se llama la necesidad psicológica. Y aquí entra el poder y el reconocimiento. Y esto, mis hermanos, sabemos de que el ser humano ha querido buscar el poder, la gloria, el reconocimiento desde hace muchos, miles de años atrás. Así que, como la tercera tentación y última lleva el nombre de la necesidad psicológica,
Y el texto dice: todo esto te daré si postrado me adorares. La última tentación fue la más descarada y desesperada de todas. Ahora el diablo le estaba ofreciendo el gobierno de todos los reinos del mundo. En cambio, le pedía solamente a Jesús que lo adorara. Y Jesús le responde nuevamente a través de las Escrituras. Y podemos ver en el versículo 10 de Mateo 4, que dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La tentación del diablo tenía que ver con la manera en la que Jesús iba a establecer el reino en este mundo. De hecho, lo que estaba proponiendo el diablo era regalárselo a Jesús sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de sufrimiento y sin un sacrificio. O sea, la tentación que podemos ver aquí es que Jesús evitara ir a la cruz. Y podamos darnos cuenta, mis hermanos, que de aceptar esta tentación, Cristo sería librado de este paso obligatorio que tenía que cumplir Jesús, si quería Él salvar a la humanidad. Pero si Cristo aceptaba esta tentación, dejaría a la humanidad sin esperanza. Pero Jesús no cedió ante ella. Se mantuvo firme. Era la primera vez que alguien en el mundo se le oponía al diablo. Gracias a la decisión de Jesús de no ceder ante la tentación y al sacrificio que hizo en la cruz, nosotros podemos obtener la salvación y la vida eterna junto al Señor. Y damos muchas gracias por eso, porque gracias a que Jesús resistió, como lo mencionaba antes, gracias a que pudo soportar esta tentación, es que hoy en día nosotros podemos gozar de la salvación, de este regalo inmerecido que Cristo nos ha entregado. Y como conclusión, mis hermanos, para ya ir terminando esta reflexión de este pasaje bíblico, ante la presencia de Jesús, el príncipe de las tinieblas se sintió amenazado. Por lo tanto, él mismo salió en defensa del trono que había usurpado, o sea, la tierra. Pero el hecho de que no consiguiera su objetivo con Jesús anticipaba su futura derrota, como ya sabemos qué pasó cuando Cristo fue a la cruz, ¿cierto? Murió en aquella cruz, dio hasta la última gota de su sangre y después resucitó al tercer día. Ahí Satanás, el diablo, fue vencido por Jesús. Este incidente nos sirve para demostrarnos a nosotros que el Señor Jesús es un hombre perfecto, sin manchas, ¿cierto?, en sus vestiduras. Es un hombre santo. Por lo tanto, es nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Y el hecho de que el Señor pasó por cada tentación le capacitó para que ahora sea nuestro sumo sacerdote. Y a esto, gracias a que el Señor es nuestro sumo sacerdote, podemos recurrir a Él confiadamente en cada situación que nosotros vivamos, en la angustia, en las dificultades, en la tentación. Nosotros podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia y el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Él ya pasó por esta situación. Él
vivió cada tentación. Por lo tanto, Él puede ayudarnos y lo va a hacer, mis hermanos. Hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener fe en Él. Y quisiera que pudiéramos leer para finalizar un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Y dice así, en versículo 7 dice: he peleado la buena batalla. Estas son palabras de Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado mi fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, por lo cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y quisiera, mis hermanos, que pudiéramos recordar estas palabras que dijo Pablo. Vamos a vivir muchas situaciones difíciles, mis hermanos. Vamos a ser tentados. Vamos a estar en pruebas. Porque este camino de seguir a Jesucristo, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que íbamos a vivir en felicidad constantemente, ni que íbamos a tenerlo todo. Pero sí tenemos a ese amigo, a ese hermano, a ese Padre celestial que es nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él podemos salir victoriosos en cada prueba, en cada situación que vivamos, mis hermanos. Y así como lo dijo Pablo en nuestros últimos días, ¿cierto? Cuando el Señor venga por nosotros vamos a poder decir estas palabras. Si nosotros somos firmes en cada prueba, en cada dificultad, si permanecemos firmes en la fe, nosotros vamos a poder decir esta frase que dijo Pablo: he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera, y he podido, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de haber pasado todas las tormentas, he podido guardar mi fe en Cristo Jesús. Por todo lo demás, me está guardada esta corona de la justicia, la cual me será dada por el Señor, juez justo en aquel día. Amén. Doy muchas gracias al Señor, mis hermanos, por esta oportunidad que Él me pudo entregar de poder compartir con ustedes este mensaje que el Señor me entregó. Estuve meditando mucho tiempo en ella, y si bien es cierto, uno muchas veces se cuestiona el por qué pasamos tal circunstancia, por qué muchas veces quizás llegamos a cuestionarnos si servimos al Señor, por qué tenemos que pasar por estas pruebas. Pero todos estos cuestionamientos que tenemos a veces son solamente puestos por el enemigo en nuestra mente. Se dice de que la peor batalla que vive el cristiano es en la mente. Entonces Satanás busca poner pensamiento en nuestra mente, y es ahí donde nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra del Señor, ¿cierto? En la oración, en tener una comunión firme con Cristo. Y si lo hacemos, mis hermanos, estoy 100% seguro que vamos a salir victoriosos en cada prueba de nuestra vida. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de ayuda para ustedes. Espero que haya sido lo que ustedes estaban esperando en este día domingo, y que les pueda servir de fortaleza, ya que toda palabra que sale de la boca de Dios es fortaleza, es
algo que nos reconforta en nuestra vida espiritual. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente y espero que poder vernos pronto, ¿cierto? Poder volver a los cultos presenciales y eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga.